No sé si se está oyendo o no se está oyendo. Sí, ya se oye. Que sí se Hermanos, Dios les bendiga en este día, la gracia, la paz y la misericordia de Dios, y gracias por decirnos que sí, ya se oye. Vamos hoy a orar al Señor para que pedirle su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, porque este es el día que tú, Jehová creó, y nos gozaremos y nos alegraremos y lo aprovecharemos con tu ayuda en este día en el nombre de Jesús. Te pido que tú, oh Dios, seas en este día haciéndote presente en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona, a través de tu Espíritu Santo y de tu Hijo Jesús, porque tú has prometido estar donde 2 o 3 estén en tu nombre. Te pido que la presencia tuya trascienda hasta cada hogar, hasta cada familia, a cada persona en este día, y que le des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, y que esta palabra que hoy vamos a hablar, Señor, se grabe en la mente y en el corazón de todos y sea creído por todos y también promulgada por todos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos en este día y que te podamos conocer un poco más a ti y a tu Hijo Jesús para crecer en el conocimiento de Dios y el crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Señor, gracias a ti, Padre, por haber enviado a tu Hijo y salvarnos de tan grande muerte. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Jesús en Mateo, según el Evangelio según San Mateo. Este Evangelio tiene 28 capítulos y empieza con la genealogía de Jesucristo y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La finalidad de este libro fue escrito exclusivamente para judíos, para demostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo. La intención del escritor es, a través de las escrituras, la palabra clave de estos libros, de este libro, es: esto lo dijo para que se cumpliera lo dicho. Esa es una de las cosas que tiene este libro. Y la segunda forma en que lo dice, también él dice, esto se hizo para que se cumplieran las escrituras, o es lo dicho por los profetas. Esas formas de decir es para demostrar a los judíos que Jesús sí es el Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros sabemos que como fue escrito para judíos, no le importa a los judíos, aunque es importante, pero no es trascendental para ellos, sino comenzando desde Abraham. Entonces, cuando aquí comienza, le dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, son dos personas que resaltan la importancia de ello. En el caso de Abraham, vamos a remontarnos un poquito a Abraham. Abraham era una persona que era politeísta, Dios la llama, él le dice que salga de los caldeos y lo lleva a la tierra prometida donde fluía leche y miel, pero le dice que esa tierra se la va a dar a sus descendencias después de 400 años. Abraham generalmente sale de su tierra y su parentela obedeciendo la voz de Dios y hace de Dios su único Dios, y empieza allí un trabajo que Dios tenía específicamente para Abraham. Dios ha prometido que en el capítulo 12 de Génesis nos dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios se ha propuesto a través de Abraham 3 cosas que son muy importantes. Me dicen aquí que siga hablando un poquito para que graduar el volumen, creo. Perdone la interrupción. Entonces, voy a continuar. Decía que Dios escogió a Abraham con 3 propósitos específicamente para cumplir un propósito mayor. Inicialmente Dios escoge a Abraham o es escogido por Dios y lo llama a Dios Abraham y se constituye amigo de Dios Abraham también, como lo fue Enoc.
y se ha propuesto hacer de él una nación. Segundo, que a esa nación le iba a dar este libro precioso que se llama la Biblia, o sea, a traer la ley. Y después de la palabra de Dios, a traer la palabra de Dios, traer al Mesías. De hecho, cuando hablamos del Cristo, Jesús cuando en Mateo presenta a Cristo significa ungido. Ungido es una persona que ha sido escogida por Dios para hacer un determinado trabajo o una determinada función. Esa es la unción, es la que Dios da a una persona para... En el Antiguo Testamento se ungían generalmente a tres tipos de personas, que inicialmente fueron los reyes, al sacerdote, luego los reyes, y también se ungían a los profetas. Eran tres ministerios que habían, o tres formas de que las personas sean ungidas en el caso de ministerios y funciones. En el caso de Jesús, el Mesías lo presenta como decía aquí. La idea de Mateo es presentar a Jesús el Cristo y demostrar que Jesús es el Mesías o el ungido de Jehová que está prometido a Abraham, o que es la simiente de Abraham. Entonces por eso toma aquí. Entonces esas tres cosas eran muy importantes para traer primeramente, formar de él una nación y darle una ley, y a través de darle esa ley, o sea, la palabra de Dios, va a anunciar o presentar a Jesús el Cristo. Recordemos que era descendiente de Abraham. Dios le hace la promesa a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las familias. Luego esa promesa pasa a Isaac, luego pasa a Jacob, y de Jacob nace toda la descendencia, la familia de Israel, o sea, todos los israelitas nacen de parte de Jacob. Y ahí nacen las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí empieza a hablar también de como ungido es el ungido de Dios. En el libro de Galatas demuestra que Jesús es la simiente de Abraham, lo que Dios le prometió, no hablaba de muchas simientes, sino de uno solo, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que en Jesús serían benditas todas las familias de la tierra, hablando de que Dios no hace acepción de personas, sino que todas las personas serían bendecidas a través de la simiente de Abraham, o sea, a través de Jesús el Cristo. Es muy importante también que nombra aquí a Abraham, al rey David. El rey David es una de las personas más insignes y representativas del pueblo judío. Es el famoso rey David, que era el octavo de una familia, de la familia de Isaí, era el menor de los hijos y era pastor de ovejas, del cual Dios lo llama para ser rey de Israel, y es el rey que más, digamos en cierta manera, el rey que agradó más al Señor en cierta manera. Dios, por su comportamiento, por su conducta, por la forma de que tenía Dios le hace una promesa a él de que él levantaría de su descendencia al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, a través de su descendencia, quien reinaría en Israel, lo cual se va a cumplir durante el tiempo del milenio, porque él va a ser el rey de los judíos en todo el tiempo de los milenios y va a reinar sobre ellos en el tiempo del milenio. Y aquí empieza a narrar, en este libro, empieza a narrar la genealogía de Jesús, empezando por Abraham, luego viene hasta David, y en esa genealogía de Abraham hasta David nombra cuatro mujeres que son gentiles, que son Tamar, que es una cosa curiosa de estas mujeres, es que estas mujeres se escriben en el Antiguo Testamento. En Génesis se escribe la historia de Tamar, toda la historia de Tamar, que generalmente en la Biblia no se narran historias de mujeres, pero se cuenta la historia de lo que le pasó a Tamar
También se cuenta la historia de Rahab, la ramera, cuando toma la toma de Jericó. También se cuenta, se hace un libro de la historia de Ruth, la moabita, y luego se cuenta la historia de Betsabé, que son las 4 mujeres hasta aquí, que vienen a ser parte de la descendencia de Jesús. Pero también está la esposa de Salomón, que se llama Naama, que era amonita. Y de ahí nace Roboam, que es el hijo de Salomón, que sigue la línea de todos los reyes, según aquí. Aquí en este capítulo nombra solo a los reyes, también cuando después de la deportación nombra a los gobernadores, hasta llegar a María, aunque aquí no menciona, es a José, pero por cuestiones, de ética y cuestiones pero esta es la genealogía de toda la genealogía de María, que es descendiente del rey David también, al igual como explicaba ayer, que José también es descendiente del rey David. En esta genealogía no encontramos a ningún José. En la de ayer vimos que habían hartos Josés, 4 o 5 Josés. En esta no hay ni una repetición o que se mencione algún José, sino hasta el final del libro. Hasta cuando dice que José, marido de María, de la cual nació, dice de la cual, no del cual, sino de la cual nació, llamado Jesús el Cristo. Entonces está así de esta manera. Entonces ya él demuestra que Jesús viene de la descendencia de David y que es heredero al trono de David su padre. Por eso es que él va a reinar, porque fue lo que Dios le prometió al rey David, que no faltaría que él se sentase en su trono. Y note que esta es la descendencia de los reyes en esta, y Jesús viene a ser un príncipe. La Biblia dice, cuando llegaron los magos, preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido, o sea, el heredero al trono de Israel. Aunque en ese momento no iba a reinar Jesús, pero sí nació el heredero según la promesa. Por eso es que Jesús se constituye en el Evangelio, porque Jesús es la buena noticia, y se considera una buena noticia cuando el príncipe heredero al trono, o sea, cuando nacía el niño heredero al trono, se consideraba la buena noticia. Pero es que Jesús es la buena noticia, es el Evangelio. Jesús en este libro presenta varias facetas. Este libro, y está dividido como en parte, no puede ser que sea exactamente así, pero lo primero habla de Jesús en la primera parte, luego viene a Jesús como maestro, y luego Jesús haciendo milagros, y luego repite, Jesús enseña, se habla de Jesús, Jesús enseña y Jesús hace milagros. Ese libro está más o menos dividido en partecitas así, para mostrar que Jesús, como es el ungido, en este libro se aparecen Jesús como el rey, Jesús maestro, Jesús el legislador, y Jesús jefe, y Jesús testigo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías allá en el capítulo de Isaías. En el capítulo 55 de Isaías se menciona que Dios lo dio por testigo, por jefe y por maestro a las naciones. Y en este libro va a demostrar eso. Decía que Jesús era príncipe. En la Biblia habla que Él es el príncipe de paz, pero en el libro de Daniel también se menciona a Jesús como príncipe. Cuando dice que le darán muerte al Mesías príncipe, o sea, heredero al trono, pero los israelitas nunca vieron esto, o no tuvieron en cuenta esto.
es una de las maneras de demostrar al pueblo judío que Jesús, con esa sola cita de Daniel, se podría demostrar que Jesús sí es el Cristo y que Él ya vino. Porque en esa cita, cuando menciona el asunto del príncipe, del que hará muerte al Mesías príncipe, después dice, y después de esto, vendrá otro príncipe, o sea, el hijo del César, y destruirá la ciudad y el lugar santísimo, o el lugar santo. Entonces, eso sucedió en el año 70, cuando Tito toma a Jerusalén y destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo que está profetizado en Daniel, y que Jesús repite la profecía donde dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque Jesús viene. Luego viene, así ya contando la genealogía y contando esto poco de historia, viene el nacimiento de Jesús. O sea, ahí dice que Jesús nació. Esto lo dice aquí más adelante, como siempre lo dice desde aquí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando es el anunciamiento, el ángel le dice, y cita a Isaías 7:14, y le dice que Jesús, que significa Salvador, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y empieza a hablar de la función del Mesías. Recordemos que el Mesías, en el caso de Jesús, tiene 6 funciones. Creo que voy a sacarlos aquí del Evangelio de Lucas, que ahí es donde está la función del Mesías, para que lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Voy a centrarme un poquito en esto de cómo Jesús, en Mateo habla de Jesús el Mesías. Entonces, esta escritura también de Isaías se tiene que cumplir. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, vino predicando el Evangelio. Pues que Jesús viene hablando porque Él es el Evangelio, y todas las prédicas de Jesús siempre hablaba de sí mismo. Se anunció a sí mismo. Recuerden que la invitación que Él hacía a todos era: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como lo dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así, cuando Él viene y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él se anuncia a sí mismo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todos esos nombres que Él se da, no solamente, o títulos a los cuales hace referencia, sino que en las parábolas, por ejemplo en la parábola del sembrador, también habla de sí mismo. En las 10 vírgenes, Él es el esposo. En la parábola de los labradores malvados de la viña, también Él es el hijo del Señor de la viña. Y así en todas las Escrituras hablaba de Él, porque Él es el Evangelio. Y esa es la primera función que Él tenía que hacer, era anunciar el Evangelio, o dar las buenas nuevas a los pobres. También dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros todos, cuando nosotros hemos pecado, o habíamos pecado por medio de Adán, todos nosotros estamos lejos y apartados de Dios, y estábamos muertos. Y aquí dice que a los quebrantados de corazón. Quebrantar significa, dice, cuando Dios quebrantó, esa palabra generalmente se usa para personas que estaban muertas. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Jesús viene a dar vida a esos que estaban muertos en sus delitos y pecados. A los que estaban perdidos, viene a salvarlos de la condenación del infierno. Viene a darles una opción de que sean una nueva criatura en Cristo, en que ya no sean más, estén más muertos, sino que tengan
la vida eterna a través de él. También dice aquí que a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros todos estamos cautivos, ya sea de la esclavitud del mundo, de la vanidad de la vida, del temor a la muerte, porque todos nacimos esclavos, no teníamos poder de elección, sí, pero no éramos verdaderamente libres, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros, el enemigo se enseñoreaba de nosotros, y entonces éramos por toda forma esclavos de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, esclavos de la vanidad, esclavos del que dirán, esclavos del trabajo, esclavos, siempre el hombre ha estado esclavo de varias cosas. Ese es el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Dice también de pregonar libertad a los cautivos. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Bueno, dice que libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dice que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Jesús vino a darnos salud a través de eso, porque uno de los temores más grandes es la enfermedad, y Jesús viene y es el primero que da vista a los ciegos, el primero que echa fuera a los demonios, es el primero que camina sobre el mar y hace un poco de cosas que Dios lo manda a hacer, y más que todo a sanar a los enfermos y a dar libertad a los que estaban poseídos de demonios. También dice que en poner libertad a los oprimidos, nosotros todos estábamos oprimidos bajo el poder o la autoridad del enemigo, y no hacíamos lo que nosotros queremos, sino lo que el enemigo quería que hiciésemos. Y viene a predicar salvación. Entonces ese es para que nosotros tengamos un poquito, porque Jesús es el ungido de Jehová, el Cristo. No es, aunque cuando hablamos de Cristo no tiene relación con la cruz. No es cuestión de que se llama el Cristo por haber sido crucificado, no. Es porque es ungido delante de Dios. Entonces aquí dice que Él salvará al mundo de sus pecados, es lo que le dice Jesús, el ángel Gabriel a María, y también se lo dice a José. Sí, y aquí es donde la primera vez dice: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen que dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero no le pusieron Emmanuel, sino Jesús. Bueno, aquí dice que después de eso recibió a María. Luego viene la visita de los magos, en donde se ve que eso estaba profetizado también. No recuerdo la cita exacta donde estaba profetizado que la visita de ellos me presentarían incienso, mirra y oro. Luego viene la otra cita que menciona aquí, es que tendría que nacer en Belén de Judea. En Belén de Judea porque es la ciudad de David, pero no es simplemente por ser la ciudad de David, sino que Belén era considerada la casa del pan, o sea, era una ciudad o una aldea donde se cultivaba mucho el trigo, el pan de los nobles, y también la cebada. Entonces aquí se le había dado el título a Belén de la casa del pan. Y Jesús, como es el pan de vida, entonces nace en Belén. Pero esto estaba profetizado por Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, estaba dicho que Jesús nacería en Belén de Judea, en la ciudad de David. Más adelante también vuelve a mencionar lo que va a pasar con Jesús. Nace, y la visita a los pastores, luego antes de que Jesús cumpla 2 años, es visitado por los magos del oriente,
Y después, como Herodes se ve burlado por los magos y porque ha reunido al pueblo y ha preguntado ¿dónde es que han de nacer el Cristo? Entonces ellos le dicen en Belén de Judea. Entonces le dice a los magos que vayan y adoren al niño y que se lo hagan saber porque él también quiere ir a adorar al niño. Entonces al futuro rey de Israel. Pero avisado por Dios a los magos le dicen que no vuelvan y no pasen por él. Entonces ellos se van para su tierra por otro camino. Y al ver Herodes que no pasaron, que se siente burlado, entonces toma la decisión de matar a todos los niños menores de 2 años, que ese es el tiempo que inquirió de los magos o de los sabios. Entonces manda a matar a todos los niños alrededor de Belén, de las aldeas cerquitas a Belén. Manda a matar a todos estos niños, que él cree que de pronto entre esos niños esté el Mesías, el Cristo, para que se cumpliera también lo que decía el profeta Jeremías: Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Me pareció algo muy curioso de esto, y lo voy a decir acá. Es que Raquel era la madre de Benjamín y la madre de José, no era de Judá. Pero traigo a colación porque aquí dice que es que Raquel que llora a sus hijos. Y resulta que en ese sector están los hijos de Benjamín y están... Benjamín era una tribu pequeña y alrededor estaba la tribu de Judá. Y entonces, pero aquí dice que Raquel que llora a sus hijos, si ellos no eran hijos de Raquel, sino eran hijos de Lea. Entonces, me pareció algo muy interesante, y es que el nombre es a Raquel y Judá era hijo de Lea, no de Raquel. Entonces me pareció muy importante esto, y es que cuando bendecían al pueblo le decían que se haga como Raquel y no como Lea. O sea, le dieron ese lugar a Raquel, que era la esposa por la cual él trabajó los primeros 7 años, y le cambiaron y le dieron fue a Lea. Y entonces, pero Dios aquí en esto le dice que es Raquel, o sea, como pone a Raquel como la madre de todos los judíos. Me pareció muy interesante. Por eso es que en el Antiguo Testamento, me va a descargar un poquito del tema, en el Antiguo Testamento la primogenitura se le dio, no fue a Rubén, que era el primogénito de Jacob, sino a José, que era el hijo de Raquel, porque era la esposa por la cual él había trabajado. Por eso es que, siendo el primogénito, José le dan la opción de 2 tribus, porque al primogénito le dan 2 porciones, o sea, se le dan 2 porciones en lugar de una, se le da. Por eso es que Dios, teniendo en cuenta eso, le da en la tribu de Manasés y la tribu de Efraín a José, porque delante de Dios José es el primogénito, que Dios respetaba eso. Me pareció muy curioso, y pues nos salimos del tema un poquito, pero es un buen apunte. Y luego viene, ahí dice que fue oída su voz en rama, que es lo que estaba diciendo, y de hecho no volvieron, se fueron a Egipto, para que también la escritura se cumpliera. Dice, aunque no está aquí en este libro, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel sale de Egipto, sucede que él está bajo la nube y bajo el mar, o sea, bajo la nube, y bajo el fuego y bajo el mar. Y por eso es que Jesús tiene que cumplirse la escritura cuando dice, es que es necesario, cuando Jesús va a Juan que lo bautiza, es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, que cumplamos las escrituras, para que así como el Israel fue bautizado en el mar, y con la columna de fuego, así también el Hijo del Hombre sea bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo, que son cosas curiosas que menciona la Biblia. Y van y descienden a Egipto, y se cumple esa palabra de Egipto llamé a mi hijo, y sucede igual que cuando Dios lo trae. Dice que
Después de algún tiempo, creo, no sabemos, 10 o 8 años, o sea, o 6 duraron en Egipto. Pero cuando regresan, no regresan a Belén, regresan a Nazaret. Y eso es porque ha sucedido algo, es que hay unas profecías que no quedaron registradas en la Biblia, pero que fueron dichas por no sé si 2 o 3 o 5 profetas, pero ellos la tenían, habían pasado de boca en boca y la habían repetido, y dice que para que se cumpliera la profecía que fue dicha que Jesús sería llamado Nazareno, entonces por eso es que no regresan a Belén, sino regresan a Nazaret, para que cuando él crezca y como creció allí, fuera llamado el Nazareno, que fue dicho que ese es uno de los títulos que se le daría a Jesús, o el apodo que le hubieran puesto a Jesús era el Nazareno. Pero Jesús no era de Nazaret, sino era de Belén. Entonces, y ahí dice que para que se cumpla lo dicho por los profetas, aquí en versículo capítulo 2, versículo 23, dice: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumplieran lo dicho por los profetas, no sabemos cuántos, que habría de ser llamado Nazareno. También viene en el capítulo 3, no sé si me alcanza el tiempo, pero la idea es hacerle. Viene en el capítulo 3, viene el nacimiento de Juan el Bautista, o la predicación de Juan el Bautista, para que también se cumplan las escrituras del que decía ya en Isaías: la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. O sea que Dios envió a Juan. El nacimiento de Juan tiene que ver con relación a que viene preparando al pueblo de Israel, llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, preparando el camino para cuando Jesús llegara y empezara su ministerio, el pueblo estuviera bien dispuesto. Y para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, dice que vino predicando el arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Más adelante también, ya en el capítulo 3 también, dice que nos habla del bautismo de Juan, de Jesús, que Jesús vino para que se cumpliera, como ya lo mencioné hace ratico, se necesita que Jesús se cumplan todas las escrituras. Este caso más o menos son 300 escrituras, o un poquito más o un poquito menos de 300 escrituras que se tenían que cumplir para que Jesús fuera el Cristo. Entonces aquí viene después el capítulo 4, donde se habla que Jesús fue tentado, y entonces ahí empieza la tentación que todos nosotros conocemos, que de la cual hablé ayer un poquito, de las 3 clases de tentaciones que tuvo Jesús acerca después de que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Jesús comienza su ministerio y empieza, como decía, Jesús viene para ser maestro y para predicar el evangelio, como para eso fue ungido. Y también viene, dice que dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por los profetas cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y luz le resplandeció. Como Jesús es la luz del mundo, viene y predica para que esa escritura de Isaías se cumpla. Viene predicando el evangelio y va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio para que se cumplan las escrituras.
Y allí es donde comienza a predicar una de las cosas más importantes del mensaje de Jesús, que al igual que el de Juan el Bautista, era la necesidad del arrepentimiento. Dice que vino predicando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado a través de la persona de Jesús, para que cumpliera lo que decía ya en el libro de Daniel, cuando lo está tan de Nabucodonosor, es como la gran montaña que se vino y tumbó la estatua y todo eso, el sueño de Nabucodonosor. Y empieza a predicar el evangelio y empieza a hablar de él. Aquí dice que vino y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Empieza a invitar a las personas a que le sigan. Me voy a descargar un poquito para hablar de varias cosas que son muy importantes en este capítulo. El evangelio de Mateo, aunque presenta así, él viene, como digo, a enseñar para que se cumpla una profecía que dice que por parábolas enseñaría al pueblo. Y Jesús, su manera de enseñar es por parábolas. Y dice que la finalidad de enseñar era para que ellos no entendieran, pero que al final se convirtieran al Señor y se arrepintieran y se convirtieran. Pero ¿por qué al principio le dice para que no entiendan? Entonces es que Jesús viene, pero el pueblo no entiende que Él es el Mesías. Pero si hubieran entendido que era el Mesías, no lo hubieran crucificado y no se hubiera cumplido las Escrituras, pero permitió que lo llevaran hasta la muerte para que se cumpliera todo lo dicho por los profetas y poder redimir a Israel y poder salvarnos también a nosotros. Si la gente hubiera descubierto que Jesús era el Cristo, el Mesías, los judíos no lo hubieran crucificado y no se hubiera cumplido la palabra. Entonces por eso dice que ahí decía que para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, para que Él los perdone y los salve. Entonces esa es una de las cosas que dice aquí. Empieza a cumplirse el ministerio de Jesús. Decía que Jesús sería como Moisés. Recuerden que Moisés fue el primer el legislador de Israel, el que Dios le da la ley y lo que ha de regir la nación judía durante todo este tiempo. Aún hoy está en vigencia la ley judía. Para todos los judíos está vigente la ley de los judíos, que es la ley mosaica. Pero Jesús viene y también dice que levantará un profeta como Moisés. Entonces Jesús viene a desempeñar como el ministerio, pero viene predicando otra cosa. Y aquí en el capítulo 5 es donde empieza a legislar Jesús una nueva ley para la raza humana, no para los judíos, sino para todo el pueblo gentil y el pueblo samaritano, para que todos empecemos a vivir conforme a Mateo 5, 6 y 7. Empieza a enseñar sobre las nuevas reglas del reino de Dios en la tierra para los creyentes en Cristo Jesús. Y nos enseña la ética, es donde viene y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que sirven. Entonces empieza a escribir un poco como maestro y legislador. Ahí es donde dice: vosotros habéis oído también que fue dicho, mas yo os digo esto. Entonces aquí Jesús habla en 5, 6 y 7 como maestro de Israel. Es la ética de la vida cristiana, que está gobernada primeramente por el amor. No se puede dividir este evangelio o estos capítulos de la ética cristiana si no hay el amor de Dios que haya sido derramado en nuestros corazones para poder en práctica todo esto que Jesús nos enseña. Luego viene aquí en la segunda parte del ministerio de Jesús, es como profeta, y viene sanando al tipo. Habían varias clases de profetas.
uno era el profeta vidente. Jesús es un profeta vidente, según la palabra de Dios, al igual que Eliseo y que Elías eran profetas videntes. Videntes es porque Dios les mostraba a través del don de palabra de ciencia lo que estaba ocurriendo en ese momento y se lo revelaba. Así también Jesús se manifiesta este tipo de profeta vidente. De hecho, a él lo consideraban el profeta. No era un profeta de reino como eran de los reyes y profetizaban a los reyes. No, él es un profeta como Elías y como Eliseo, que son profetas videntes. Y empieza aquí a sanar, a hacer sus milagros, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los sordos, a los cojos, a los mudos. De hecho, es el primero de los hombres que sana a una persona que haya nacido ciega de nacimiento. Es el primero también, según registrado en la Biblia, que crea los brazos de una persona que le faltan y las manos. También es que le crea las piernas a las personas, a los cojos. Cuando habla de cojos es que le faltaba. Cuando habla de paralíticos es que le pendían las piernas y era diferente. Pero cuando era cojo es porque él le creó a través del poder de Dios, le creó las piernas y los pies y los dedos y las uñas a las personas que le faltaban. Y empieza a hacer un poco de milagros tremendos allí, como también que Dios le da la autoridad sobre el mar y le dice calle y enmudece, y empieza a manifestarse en esto, ese don de profeta a través de estos milagros y estas señales que hace, al igual que Isaías, que Elías y Eliseo. Pero también en el capítulo 9 sucede algo que es muy importante, y es que empieza a llamar a los discípulos para que se cumpla también lo que dice ya la palabra de Dios, que dice que sería puesto por jefe. Entonces aquí Dios le encomienda a los 12, o sea, Dios le da 12 personas para que le sigan y lo pone por jefe de estas personas, a los cuales él los llama apóstoles. Y así empieza. En el capítulo 10 se le da la comisión a los 12 apóstoles, y vuelve Jesús a enseñar. En el capítulo 10 nos vuelve a enseñar de las leyes del reino. Ahí es donde dice: mire, el que quiera seguirme, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y le empieza a decir: mire, todo el que no deja padre, madre, y empieza a hablar de las cosas de las personas que le van a seguir, a quién debemos de temer, lo que causa la ilusión. Y también vuelve a hablar bueno, la idea del libro de Mateo es, a través de cada página que nosotros vemos aquí, es demostrar que Jesús, por ejemplo, en el capítulo 12, también menciona casi unos 4 versículos acerca de Jesús. Dice aquí: he aquí que mi siervo a quien he escogido, y mi amado en quien se agrada mi alma, porque mi espíritu está sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nada, ni se oirá en las calles su voz. La caña no quedará, y el pábilo que humea no se apagará hasta que saque la victoria en juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Eso también lo dice el profeta Isaías. Recuerda que el profeta Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Desde el principio menciona todo esto, desde el nacimiento de Jesús hasta después de su muerte, en el capítulo 53 de Isaías. Entonces él menciona todo esto. Entonces aquí en el capítulo 55 de Isaías
nos presenta a Jesús el Maestro, Jesús el Jefe, Maestro, el legislador, Maestro, testigo, para demostrar. Por eso que él menciona generalmente al libro de Isaías, aunque desde el Génesis se puede ver a Jesús. Jesús en estos capítulos vuelve a enseñar hasta el capítulo 14 Jesús enseña a sus discípulos. También nos habla un poquito vuelve a hablar de quién era Jesús. Entonces nos presenta a Jesús, es el carpintero, que es hijo según decían, hijo de José, y su madre era María, y Jacobo, José, y Simón, Judas, y sus hermanas nos muestran que Jesús también aquí era de la familia del rey David. Bueno, Jesús dice que anda sobre el mar, Jesús sana a los enfermos, vuelve y hablar, enseñar. Hay la transfiguración, pero voy a tratar de hacer un resumen, que es la manera que Jesús mismo se presenta a través de cuando se le aparece camino a Emaús. Aquí los obreros de la viña, la entrada triunfal. Aquí encontramos esto que es la entrada triunfal de Jerusalén. Es muy curioso, que es para que se cumpla lo dicho allá en el libro de Génesis. Es una de las profecías cuando Jacob bendice a sus hijos, habla de Judá y habla de esta situación. Voy a tratar de buscar en la cita donde empieza a hablar de Jesús como el león de la tribu de Judá, y que entraría en Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, y ahí es donde se cumple esa escritura cuando la entrada triunfal de Jerusalén. Entonces, también me pareció muy curioso esto de la entrada triunfal de Jerusalén, porque Jesús viene de Betania y se acerca. Betania queda al oriente, al suroriente de Jerusalén, y cuando viene dice que hay al frente y manda a 2 de sus discípulos, y les da una seña, dice: mire, pase por allí, da la vuelta aquí, y ahí encontraréis y Jesús entra para que se cumplieran las escrituras de la entrada triunfal de Jerusalén. Y en este día se cumplen varias profecías, no solamente lo que Jesús entra. También se puso allí cuando le dicen: no, ¿acaso no habéis leído cuando lo mandan que la gente se calle? Y le dice: no, ¿acaso no oíste que fue dicho que de los niños y de los que maman fundaste la alabanza? Entonces también se cumplió allí lo de Zacarías 9:9, que dice: decir la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así les mandó. Y dice que eso que le está diciendo que reclamaban está en el libro de los Salmos. También viene la purificación del templo de ese día, que Jesús entra en el templo montado en el pollino. Se cumple la purificación del templo para que se cumpla una escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Cuando echa a los mercaderes del templo y todo esto, empieza y hace todo eso de volcar las mesas, y que la gente puede pensar que era ira, pero no, la ira lleva a aplicar, el celo lleva a corregir, y eso fue lo que hizo Jesús al corregir esta situación que se estaba presentando, que habían hecho del templo una casa de mercado. Entonces, para que se cumpliera lo dicho: el celo de tu casa me consume. Y para que se cumpliera también lo dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En cuanto a Jesús el Cristo, sigue él haciendo la resurrección de Lázaro,
para que también se cumplan las escrituras en cuanto a su ministerio. Habla de lo que le iba a pasar, también profetizado. Él le dice, mire que había un señor que tenía una viña, un hombre padre de familia que plantó una viña, en la cual Dios puso un cercado y la arrendó. Dice que le edificó una torre, le hizo un lagar y le dijo, la dejó completamente, y esa es la nación de Israel. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo israelita, y se le entregó a los judíos, pero ellos se cumple esta escritura también que le dio allí, pero no. Dice, para que se cumpliera esto de la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo, que está escrito en el libro de los Salmos. Les dijo eso, y eso fue cuando el padre de familia dice que mandó profetas, bueno, dice que unos siervos, pero bíblicamente era que mandó los profetas, a los cuales algunos los sirvieron, a otros les dieron muertos, y de último dice que mandó a su hijo, al cual mataron, y dijo que vámonos de esta heredad, para que se cumpliera eso que dice ahí, que los edificadores, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor lo ha hecho esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. También vuelve en el capítulo 3, 23, habla de las cosas que han de venir como profeta. O en el 24 es exactamente, creo que es señales antes del fin. Y aquí vuelve el ministerio del profeta, como decía. Entonces Jesús empieza a predecir las cosas que van a suceder. Algunas ya han sido profetizadas antes, como la destrucción de Jerusalén, que fue profetizada por Daniel en el capítulo, creo que 7, no me acuerdo bien, pero fue profetizada por él, y él empieza a decir, cuando le muestran los grandes templos, dice, mire, eso no queda piedra sobre piedra que no sea quitada. Y cuando vino el general Tito Vespasiano en el año 70, destruyó todo el templo, y se cumplió lo que había dicho Daniel, y también reiterado por Jesús en sus profecías. Y les da las señales antes del fin, y manifiesta el conocimiento que tiene acerca de las cosas futuras que andan, y nos revela la necesidad de que estemos preparados para cuando Él venga de nuevo a las nubes. Nos enseña eso. Bueno, nos habla también de en los últimos, es muy importante, de los últimos capítulos, es donde en los últimos días se cumple la mayor cantidad de profecías acerca de Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito del último que es registrado en la Biblia acerca de Jesús. Que comienza Jesús con el Cordero Pascual, que Jesús es el Cordero de la Pascua inicialmente. Ya Él es sacrificado el mismo día que el Corderito de la Pascua muere. En el acto de ese día, que fue un día miércoles, Jesús muere, para que se cumplan las escrituras del Corderito de la Pascua, la tipología que hay acerca de Jesús del Cordero de la Pascua. Entonces, no sé cuánto quedamos, si me puedo extender, 3 minutos. Ay, Dios. Pero extiéndase, no creo que la gente le incomode. Pregúntenle si se extiende 10 minutos o no sé cuántos minutos. Bueno, voy a tratar de resumir. Dicen que me quedan 3 minutos, así que esto es bastante largo. Pero quisiera que usted leyera en su casa que todo lo de Isaías 53, el Salmo 22, se cumplió en Jesús. Todo en ese último día se cumplió lo del Cordero Pascual, que está en Éxodo 12, todo lo que, cómo se sacrificaba al Cordero, que se despellejaba, a Jesús también lo despellejaron para que se cumpliera la tipología del Cordero,
también que en ese momento le dieran a beber vinagre, que está registrado en el libro de los Salmos, que fuera abandonado por sus discípulos y aún lejos y apartado de Dios, como en el Salmo 22, que repartieran entre sí sus vestidos y también echaran suerte sobre sus vestidos. Todo eso, esa profecía, que fuera crucificado en medio de ladrones, que fuera enterrado en medio de por los ricos, que también se cumpliría después de la muerte de Jesús, la resurrección que fue anunciada por Job, que es el primero de las personas que anunció la muerte de Jesús, fue Job, ya que dicen que es el primer libro que se escribió de la Biblia, fue el libro de Job. En el capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. También eso había sido profetizado por Daniel. Dice: dará muerte al Mesías príncipe, mas no por sí, o sea que moriría, pero que Dios lo resucitaría. Y todas esas profecías se cumplieron en Jesús. Si uno se pusiera a numerarlas, podríamos hacer unos 3 o 4 programas de eso, ya que Jesús, para hacer cuando camino de Emaús, dice que les abrió las escrituras desde el Génesis a los 2 discípulos que han camino de Emaús, y les relató el cumplimiento de las profecías desde ese momento hasta el día de su muerte, todo lo que se cumplió en Jesús, que fueron más o menos 300 profecías. Por eso es que hay dos cosas que voy a decir muy importantes. Jesús llegó a ser el Cristo. Por 2 cosas muy importantes, porque en Jesús se cumplieron todas las escrituras. Y la segunda razón es que Jesús cumplió con todas las escrituras. Entonces, por eso es que Jesús llegó a ser el Cristo, no faltó. Hubo en la historia un hombre que pudieron haber llamado el Mesías, que fue en el tiempo de los Macabeos, que peleó contra Antíoco Epifanes IV, y la gente llegó a pensar, pero había un pequeño detalle, que no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Levi, y no había nacido en Belén. Entonces, por ese pequeño detalle no era el Cristo, pero tenía mucha similitud en lo que hacía, según los judíos, hubiera podido ser el Mesías, pero por esos detalles que no se cumplieron las escrituras, no llegó a ser. Claro que no solamente 2 detalles de tampoco nació de una virgen, entonces, pero por eso ese hombre no llegó a ser el Cristo, pero sí hizo mucho, peleó, por eso es que los israelitas esperaron un rey o un Mesías que peleara por Israel. Aunque los samaritanos tenían más claro que Jesús vendría como maestro y como jefe, pero es que la samaritana: me parece que tú eres profeta. Y nos han dicho que cuando abren el capítulo 5 de la samaritana, en el capítulo 4 dice: me pareces, cuando venga el Cristo nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el Cristo, porque su función era enseñarnos a todos y poner el sentido real a la Biblia, para que nosotros conociéramos a Dios y lo conociéramos a Él. Entonces tenemos, y la tercera razón, que porque Jesús fue declarado por Dios. Dice: a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea que Dios dio testimonio de que Jesús es el Cristo, el único Cristo, el único Evangelio, no hay otro, solo Jesús. Es el ungido de Dios, el que en Él se cumplieron todas las escrituras. Él cumplió con las escrituras y Dios dio testimonio. Por eso es que si los judíos hubieran entendido la profecía de Daniel, que primero vendrían el Cristo y luego destruirían la ciudad, eso demuestra que Jesús ya era el Cristo. De hecho, al suceder la destrucción de Jerusalén, eso significaba que ya Jesús, o el Salvador, o el Mesías, ya había venido al mundo, y ellos lo siguen esperando. Que Dios nos ayude a nosotros a creer que Él es el Cristo, el Salvador del mundo, nuestro Salvador y Redentor, y que no solamente que lo creamos, sino que lo hagamos Señor de nuestra vida, que le permitamos a Jesús entrar a morar en nuestro corazón,
Ya por las Escrituras sabemos que Jesús es el Cristo. La Biblia dice que el que cree en mí, como lo dicen las Escrituras, dicho por Jesús, el de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Así que yo le invito en este día, ya que ha oído mensajes sobre Jesús, que reciba a Jesús en su corazón, que le permite entrar, como decía allí en el libro de Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. No es una invitación a los inconversos, es a usted que ya ha oído. Permita que el Señor entre y more con usted, y sea usted y él un espíritu con el Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, y pueda ser salvo de tan grande muerte. Vamos a estar orando y dándole gracias a Dios. Lástima que el tiempo es corto y no quiero pasarme y abusar de su tiempo. Que dicen que puede seguir. Bueno, pero ya lo resumí en poquitas. Entonces oremos al Señor y démosle gracias. Eterno Dios y Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en este día. Y por esta semana que hemos podido hacer esta transmisión, Señor, gracias por Sara, Señor, y por todas las personas que han hecho posible esta transmisión, en el nombre de Jesús. Bendícelos, y también bendice a todos los que están allá, ya sea que nos miren en este momento en directo o en diferido. Señor, bendícelos, y que esta palabra haya cabida en sus corazones, y que si están enfermos sean sanados, porque Jesús es el Mesías, al cual Dios envió para sanar a todos los enfermos, darles vista a los ciegos. Si alguno está cautivo por el enemigo, que en el nombre de Jesús sea libre. Si alguno está poseído por un demonio, que en esta hora en el nombre de Jesús sea libre. Lo atamos y lo echamos fuera en el poderoso y grande y temible nombre de Jesús. Si él tiene alguna necesidad, que en el nombre de Jesús usted pueda recibir, porque dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, usted pueda recibirlo. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Y que en este día, Señor, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, y también ayúdanos a hacer caso, a quedarnos en casa, oh Dios, en el nombre de Jesús, pero no para malgastar el tiempo, sino ayúdanos para dedicar tiempo para orar, tiempo para leer tu palabra, Señor, tiempo aún para compartir en la familia, y tiempo, Señor, para a través de los medios de la tecnología de hoy, Señor, compartir también el Evangelio a otros en el nombre de Jesús, o compartir este video con otras personas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tu pueblo y las viudas y los huérfanos y los extranjeros no tengan falta de ningún bien, y tampoco ninguna persona, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro proveedor y Jesús ya lo ganó para nosotros. Señor, gracias por la llaga de tu Hijo, por la cual nosotros ya somos sanos. Si lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, seremos sanos. Señor, muchas gracias a ti. En el nombre de Jesús, guarda los corazones y los pensamientos en completa paz, y que la fe de ninguno falte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, hermanos, que el domingo tenemos nuestro servicio a las 8 de la mañana, con la ayuda de Dios, hasta las 10. A las 9, de 9 a... sí, de 8 a 10. De 8 a 10 es el servicio el domingo. Esperamos que usted la idea de esto no es ocuparle el tiempo a usted, sino compartir un poco de la palabra de Dios, que muchos otros conozcan del Señor, ya que es un tiempo que podemos aprovechar para llevar personas al reino de los cielos. Este video dice que serán subidos a YouTube para que los que lo quieran ver. ¿Hay preguntas? ¿Quiere responder? Me dicen que hay preguntas, pues vamos a aprovechar un poquito para responder alguna pregunta o dos en este día. Bueno, la pregunta dice así. Una hermana dice que si puede repetir de qué es el ungido, ya que llegó un poco tarde y pues... Hermana, ungido significa, o sea, el Mesías significa, en hebreo significa Mesías. ¿Cómo? En hebreo significa Mesías, en griego significa Cristo,
y los dos en lo que significa es ungido, el ungido de Jehová. O sea, si hablamos en hebreo es el Mesías, y si hablamos en griego es el Cristo. Entonces, porque Jesús es el ungido de Jehová, el siervo de Jehová. Entonces, por eso se presenta a Jesús como el ungido de Jehová, o el Mesías, o el Cristo. Bueno, repita la pregunta para que la gente la vea. Dice, por favor, ¿nos puede decir cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? El propósito de Mateo es presentar a Jesús el Cristo, y que Jesús vivió, murió, o primero nació, vivió, murió conforme, y Dios lo resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que hace que de Jesús sea el Cristo. Ese es el propósito de Mateo, demostrar que Jesús, como este fue un libro que escrito inicialmente para judíos, era demostrar que Jesús sí era el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. Por eso es que esa es la finalidad de Mateo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué significado tiene que se haya montado en una asna? No es tan significativo, aunque bueno, me dice a mi hija que mencione que por qué era tan significativo que montara un asna o un pollino. Bueno, era costumbre en Israel que los reyes montaban en mulas, o en mulos, o en asnos, porque ellos no montaban en caballos. Y así era que las personas, por eso es que en uno de los proverbios yo dice que he visto gente que monta príncipes que van a pie y siervos que van a caballos. Entonces, pero generalmente los reyes de Israel, por ejemplo David, montaba en una mula. ¿Qué es una mula? Era un híbrido entre un caballo y una burrita. Pero Jesús viene y montado en un pollino, hijo de asna, dice la Biblia. Y como rey de Israel entró en Jerusalén por eso. Pero no es tan relevante, pero sí tenía que cumplirse, y fue dicho por el mismo Jacob cuando bendijo a Judá. Le da esa señal de que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un hijo de una asna. Pero me vas a escuchar, no voy a responder la pregunta, pero me parece muy curioso que después de más o menos 2000 años que se da esa profecía, Dios no pierda ese detalle ni no deje de cumplirse lo que Dios dijo allá a través de Jacob, y se llegue a cumplir. O sea, que Dios no se olvida de su palabra, de lo que Él dijo, y hace que su palabra se cumpla en Jesús, que es un detalle muy bonito que me pareció, que Dios no se olvida de lo que dice, y Él recuerda lo que promete. Bueno, le preguntan que si mañana hay enseñanza. Mañana no vamos a hacer enseñanza, mañana descansamos, pero gracias por la hermana que pregunta, o el hermano que pregunta. Mañana usted puede dedicar por la mañana al tiempo de oración. Nosotros en la iglesia, generalmente todos los sábados, hacemos ayuno oración desde las 8:30 hasta las 12:30. Usted también le ruego, si es posible, usted saque este tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Necesitamos ayunar, y que todo el pueblo seamos llenos del Espíritu Santo, y necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. No olvide también leer sus 4 capítulos y orar su hora, como decimos, al menos 1 hora al día. Gracias, hermanos, por sus preguntas. Así que con la ayuda de Dios nos estaremos viendo el domingo en la mañana, y presentando el video para los niños también, para que los niños también sean edificados. Nos han preguntado los niños que por qué en esto no les subimos el video. Digo, no, es que eso es del domingo. Entonces el domingo, con la ayuda de Dios, estaremos presentando un nuevo video para los niños. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.